abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios te bendiga, hermano. Es un honor nuevamente poderte compartir la palabra de Dios. Y te voy a pedir que antes de que demos paso a la palabra, ahí donde estás, te pongas cómodo. Vamos a orar para darle lugar al Espíritu Santo. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tú te has ocupado de nosotros a estas alturas de la contingencia, Señor. No nos ha faltado tu protección, tu cuidado. Estamos de pie y eso te lo debemos a ti, Señor. En esta hora disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Revélanos, Señor, tu voluntad y siembra profundamente tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a dar buen fruto. Ayuda al que predica, porque es de carne, y que tu nombre sea glorificado por medio de esta palabra, y que los corazones de muchos sean abiertos. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos viviendo un tiempo, hermano, como iglesia, en donde nos tenemos que adaptar. Estamos como iglesia viviendo un tiempo nuevo, un tiempo en donde, por ejemplo, en lo personal como pastor, hemos tenido que adaptarnos para poder pastorear a todo el rebaño que Dios nos ha encargado. Y esto implica poner atención hacia dónde se va moviendo todo, hacia dónde se van moviendo las cosas. Y como cristianos, no solamente como congregación, como pastores, como siervos, sino como cristianos, todos tenemos que tener este mismo sentir. Todos tenemos que buscar adaptarnos para no enfriarnos, para no entibiarnos, porque eso es peligroso. Quiere decir que en este tiempo donde ya no se puede hacer lo que se hacía antes. Antes podíamos ir a ver a un hermano, a visitarle. Antes podíamos estar supervisando las células, ministrar de forma presencial a los hermanos, gozarnos en las congregaciones a la hora de la palabra y al terminar los servicios. Todo eso nos ayudaba a mantenernos cálidos. Sin embargo, al ya no poderse hacer eso, cada miembro, cada persona es responsable de cuidar su propia fe, es responsable de no enfriarse, no perderse y no quedarse en el camino. Porque aunque queramos hacerlo, aunque en nuestras fuerzas tratemos de hablarles por teléfono, de estar por todos los medios que tenemos vía electrónica, es muy complicado poder estar al pendiente como antes. A lo menos ha sido un proceso de adaptación, ha sido de buscar los mecanismos, ha sido de apoyarme con los demás líderes. Y esto, amado hermano, no nos quita responsabilidad en lo personal a cada uno como cristiano. Son tiempos difíciles porque además no podemos servir como antes.
No solamente hablamos de recibir, sino también de dar. No podemos servir como antes lo hacíamos. Ya no se puede ir a los penales como antes, no se puede visitar a los centros de rehabilitación como antes, ya no se puede hacer evangelismo en las calles, al público, en masa como se hacía antes. Y eso, amado hermano, complica ciertas cosas. Ahorita va a ver usted por qué. Este tipo de cosas nos lleva a enfrentarnos, esta situación como iglesia nos lleva a enfrentarnos a dos cosas muy peligrosas. La primera es nuestra verdadera cristiandad y nuestra alma. Todos nos estamos enfrentando en un tiempo donde ya no podemos congregarnos como antes, donde ya no podemos servir como antes. Nos estamos enfrentando a limitarnos en nuestros hogares, a limitarnos a recibir el pan desde un monitor. Nos estamos limitando a eso, y eso nos obliga como cristianos, nos responsabiliza a buscar más de Dios ya por nuestra cuenta, haciendo uso de todo lo que la iglesia pone a disposición, pero es responsabilidad de cada quien. Entonces, en este sentido, nos hemos enfrentado, o es muy común que nos empecemos a enfrentar a nuestra verdadera cristiandad, a que si no hay quien me lleve o pase por mí para ir a la iglesia, entonces no recibo palabra. Entonces, ese tipo de personas se están enfrentando a eso, a que ya no hay quien pase por ellos a la iglesia, a sus casas para llevarlos a la iglesia, a que ya no hay quien los vaya a visitar para compartirles la palabra. Y ahora son esas personas las que tienen que buscar para no enfriarse, porque es muy peligroso. También nos estamos enfrentando a nuestra alma, porque sabe, hermano, cuando usted es un cristiano que sirve, el servicio ayuda mucho porque te mantiene ocupado. Sin embargo, ahora tenemos tiempo de más y estamos expuestos al ocio, estamos expuestos a nuestra alma, estamos expuestos a las áreas de nuestra vida que no hemos resuelto. Y eso puede ser un problema, hermanos, si no hemos sanado, si no hemos alcanzado una madurez para poder buscar por nuestra propia cuenta al Señor Jesucristo en nuestra casa, si no somos disciplinados para orar, para leer la Escritura, o para ver los servicios o conseguir la palabra del día. Eso puede ser peligroso. Ahorita vamos a ver por qué. Porque ahí viene la segunda cosa a la que nos enfrentamos. La segunda cosa a la que nos enfrentamos es el no hacer nada. El no hacer nada, el no hacer lo que hacíamos antes, el no servirle como antes a Dios, nos puede llevar a un estado de ocio. Y estas dos cosas, hermano, déjame decirte que estas dos cosas se vuelven peligrosas, porque nuestro adversario, nuestro enemigo, va a querer sacar provecho de todo eso. Va a querer sacar provecho de esto. Vamos a la Escritura, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense bien, esto es tremendo. Dice el 9, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. La única forma de resistir, de resistirlo y repelerlo, es estar firmes en nuestra fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que esto no solamente usted lo está viviendo. Si usted siente ataques, si usted siente que se siente acechado, tenga paz, hermano, no es el único. Toda la iglesia nos estamos enfrentando a algo nuevo. Así que confíe en Dios, mantenga su fe, cuide mantener su fe, cuide estar firme, cuide usted que no caiga. Eso es la responsabilidad que tenemos como cristianos, cada quien en casa. Pero ¿sabe qué? Algo que me llama mucho la atención
es que dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Esto quiere decir un león hambriento. Dice, buscando a quien devorar. Algo curioso es que los leones no cazan. Quiere decir que el león se sacía de lo que le llevan, de lo que le ponen a su alcance. Y él, mientras tanto, solamente anda alrededor. Ellos no cazan. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que el diablo no se te va a ir directamente. No se te va a lanzar directamente como cristiano, porque sabe que estás bajo una cobertura. Sin embargo, como león rugiente, león hambriento, anda alrededor. La Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo una sombra. Hay una sombra y tiene un límite. Y anda un león rugiendo alrededor, esperando que alguien llegue a sus dominios. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que si él anda esperando que uno se salga de la cobertura, o que uno se duerma, o que uno simple y sencillamente se enfríe o se entibie, él va a querer sacar provecho de estas circunstancias. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. La Biblia dice, hay un ejemplo que todo el mundo conoce y del cual hay mucho que aprender. Este es David y Betsabé. Lo encontramos en 2 Samuel 11. Dice la escritura, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, era un tiempo de guerrear. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era un tiempo de guerrear y David simplemente no guerreó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Usted puede ver que el diablo no se le fue encima, simple y sencillamente esperó a que David solito se saliera de la cobertura. Y dice la escritura, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mucho que aprender de la escritura, porque en primer lugar estamos viendo que el no guerrear, cuando tenemos que guerrear, nos lleva al ocio, nos lleva a una situación ociosa. Quiere decir que el tiempo que uno aprovechaba en el ministerio, en servir, en congregarse, en buscar, en salir, en hacer, pues ahora ya no lo tenemos libre. Y eso es peligroso, y más cuando hay áreas aún por sanar en tu vida, lo hace más complicado. Y David, estamos viendo que él no fue a la guerra. En este caso porque él no quiso ir. Pero en nuestro caso porque no podemos hacer mucho como antes. Ojo, como antes. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no tengamos que guerrear. No quiere decir que no tengamos que hacer. No quiere decir que tenemos que apagarnos. Lo que quiere decir es que si nosotros nos ponemos en la postura de que cuando esto pase, entonces yo me reactivo, estamos jugando con nuestra alma. Lo que tenemos que hacer, lo que esta situación nos debe orillar a hacer, es adaptarnos al nuevo tiempo de la iglesia. Y esto incluye aprender cosas nuevas. Puede ser, usted puede tener toda una vida de hacer las cosas de una forma, pero en estos tiempos tenemos que innovar,
Tenemos que innovar. Tal vez usted no era de redes, no era de medios, no era de tecnología. Bueno, eso tiene que cambiar porque está en juego su alma. Eso tiene que cambiar. Porque la iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Y sabe, hermano, primeramente no podemos permitir que ni nosotros ni los de nuestra casa se pierdan. Y tampoco podemos permitir que los de afuera se pierdan. Tenemos que hablar. La iglesia no se puede apagar por una pandemia, no se puede apagar por una contingencia, no se puede apagar por las restricciones de las autoridades. Pero tampoco vamos a ir en rebeldía y a salir como si nada pasara. Tenemos que ser sabios y astutos. La Biblia dice que haremos la guerra con astucia y que con sabiduría se hace la guerra también. También la misma Biblia nos exhorta a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces tenemos que adaptarnos a este nuevo tiempo, aunque no queramos, ocupar el tiempo que tenemos, que antes ocupábamos para hacer otras cosas, para el servicio. Hay que ocuparlo para capacitarnos y no apagarnos. Seguir, porque David, por no hacer lo que tenía que hacer, porque era tiempo en donde los reyes tenían que salir a la guerra, David, por confiarse, cayó en la trampa. Y usted conoce lo que pasó. Fue muy dolorosa la consecuencia del ocio. Ahora, David nos muestra que puede ser un gran adorador, que puede ser el ungido de Dios, que puede ser un gran siervo, que puede ser un gran guerrero en la fe. Pero no estás libre, no estás exento de caer, aún con todo eso, porque seguimos siendo de carne. Entonces, tenemos que poner atención a esto. Servir nos mantiene ocupados. Buscar nuestra salvación nos mantiene ocupados en Cristo. Nos pone a pensar cosas buenas. Y si lo dejamos de hacer, entonces los malos pensamientos, puedes abrirle la puerta a los malos pensamientos, al ocio, como le pasó a David. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser sobrios y a velar, a adaptarnos como iglesia. No podemos ser tan simples y simplemente sentarnos a esperar a que esto pase, porque no sabemos cuál es la fecha, no hay un límite, no hay un día establecido, y tampoco quiere decir que va a ser igual que antes. Va a haber una nueva normalidad en donde tenemos que adaptarnos. Y tenemos que ir con la evolución de las cosas. Tenemos que actualizarnos como iglesia. Somos la iglesia de este tiempo y no podemos ser simples. No podemos querer ser como la iglesia primitiva en estos tiempos donde la ciencia ha avanzado mucho, donde los medios solamente los controla el enemigo. Nosotros tenemos la autoridad. Somos la iglesia. Y mientras estemos aquí, estamos para detener sus planes. Así que actívese, hermano. No se apresa. No se apresa. No cuide no caer en el ocio. Cuando no guerreamos, hermano, o cuando no servimos como antes, es evidente que tenemos más tiempo libre. Y eso se puede convertir en ocio. Ahora, le voy a decir qué dice la Biblia para no caer en el ocio. Porque todo ocioso está presto para hacer el mal. Eso es irrefutable. La Biblia dice en Hechos 17:5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Todo ocioso siempre está presto al mal. Quiere decir, amado hermano, que cuando usted ya dio parte, ya dejó que el ocio entre a su vida,
hay altas probabilidades de que su corazón empiece a tomar el mando y vaya directo al mal, así como lo oye. Todo ocioso está presto para hacer el mal. Por eso debemos cuidarnos. David, con todo y que era David, el ocio lo llevó a hacer cosas malas. Usted sabe lo que hizo. Tomó a una mujer que no estaba soltera, una mujer que estaba casada. Después la embarazó y quiso ocultar su pecado haciendo que su esposo durmiera con ella para hacerlo responsable del bebé, hacerlo pasar como el verdadero papá. Cuando no le salieron los planes, simple y sencillamente decidió ponerlo hasta adelante en la guerra para que muriera. Entonces, esas no son decisiones buenas. Habla de un corazón que se desvió hacia la maldad. Y eso le trajo consecuencias a David. Entonces, hermano, no se confíe que usted danza, no se confíe que usted adora, no se confíe que usted habla con Dios, no se confíe. Usted no deje de orar y velar, sea sobrio, ocupe el tiempo, porque están en juego muchas cosas. Actívese, actualícese. Oye, hermano, es importante ver las prédicas todos los días. Es importante alimentarse, porque no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Yo espero encontrarme realmente muchos hermanos viendo las prédicas en internet, y tristemente no es así. Quiere decir que debemos de hacer un esfuerzo y adaptarnos como iglesia. Quiere decir que necesitamos esforzarnos más, ser menos tibios. Ahora, fíjese bien lo que dice la Biblia. ¿Cómo hacer para no caer en el ocio? Porque es muy fácil caer en el ocio, hermano. En verdad, es muy fácil, porque para la carne es muy atractivo el tiempo de descanso. Para la carne es muy atractivo el tiempo de no hacer nada. Y es muy fácil caer en el ocio. Entonces fíjese lo que dice la Escritura. Dice en 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se lo voy a traducir. La Biblia está diciendo que todas las cosas de la vida y de la piedad, o sea, de la misericordia, nos fueron concedidas, y añade, y todas las promesas. Entonces, todas las cosas de la misericordia, de la vida y todas las promesas nos han sido dadas por medio del conocimiento de Jesucristo. Dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que todas estas promesas, todas esas bendiciones, todas las cosas de la vida y de la misericordia nos han sido dadas por medio del conocimiento de Jesús. Ojo, del conocimiento de Jesús. Y dice más adelante que la concupiscencia lleva a la corrupción, porque es lo que está diciendo aquí, ¿no? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la causa de que una vida se corrompa es la concupiscencia. La concupiscencia significa un deseo descontrolado de algo. Eso es una concupiscencia. Quiere decir que el deseo descontrolado de algo, como el de David por Betsabé. David sintió un deseo descontrolado por Betsabé, porque no le metió freno. Lo llevó a pecar, lo llevó, el no meterle freno a eso, lo llevó a corromperse. Y esto es lo que dice la Escritura.
que la concupiscencia lleva a la corrupción. Ahora bien, ¿cómo evitar la concupiscencia? ¿No? Porque todas las cosas nos han sido dadas por el conocimiento de Jesús. Fíjese bien, dicen los versículos que siguen. Vosotros también poniendo toda diligencia. Fíjese bien, hermano. Toda diligencia. Diligencia quiere decir ponerle esmero a algo. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadida vuestra fe virtud. Fíjese bien, esto es tremendo, es una cadenita. Dice, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjese bien, le voy a decir cómo es esta reacción en cadena. Dice la palabra de Dios primero. Añadir, tenemos que ser diligentes en esto, tenemos que poner atención en esto, que nuestra fe se le añada virtud. Virtud quiere decir algo que produce fruto. Quiere decir que a nuestra fe tenemos que meterle fruto. Usted puede tener fe, pero si no tiene frutos es una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, la Biblia dice, si usted tiene fe, cree en el Señor Jesucristo, cree en lo que dice la palabra, lo reconoce como Señor y Salvador, bueno, ahora a eso póngale fruto, dé fruto. Y dice, y al fruto, conocimiento. Quiere decir que todos los frutos que nosotros damos por medio del conocimiento del Señor Jesús, es decir, si usted ya conoce al Señor Jesucristo y sabe lo que le agrada y lo que no, cúmplalo, haga lo que le agrada. Pero no por quererlo agradar, usted deje de ser bíblico, porque muchas personas llegamos a caer en eso, que es tanto nuestro amor por el Señor Jesucristo que nos alocamos por Él y nos salimos de los límites que marca la Biblia. Entonces por eso la Escritura dice, si tienes fe, añádele virtud, pero métele un límite. Por eso dice, a la virtud métele conocimiento. Y dice, al conocimiento métele dominio propio. ¿Por qué necesitamos dominio propio para meter límite? Porque si la Biblia nos marca un límite y nosotros no tenemos dominio propio y nuestra alma no está de acuerdo con el límite puesto por la Biblia, es muy fácil que nos brinquemos. Por lo tanto, el dominio propio es importante para respetar los límites dados por la palabra. En pocas palabras, si la Biblia dice no es aquí, no es por aquí, usted con el dominio propio tiene que decir no es por aquí, aunque su alma quiera ir más allá. ¿Sí me está entendiendo? Espero que sí, que el Espíritu Santo nos ayude. Dice la palabra de Dios, y al dominio propio añádele paciencia. ¿Esto por qué es, hermano? Porque a veces tanto dominio propio llega a estresarnos. Necesitas paciencia. Tienes que ser paciente, esperar para respetar el tiempo marcado por Dios. Si Dios te dice un tiempo, tienes que esperar en ese tiempo con dominio propio y con paciencia. No te muevas y ten paciencia para que tu corazón no se lastime. Ahora dice, a la paciencia añádele piedad. Piedad quiere decir misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No te irrites con nadie, hermano. No te estreses, no te choques. Y a esa piedad, dice la Biblia, añádele afecto fraternal. De eso no hay mucho que explicarle. Hermano, no se irrite con nadie. Soporte. No te irrites con los demás, eso es soportar. Y eso es amor. Por eso la Biblia dice, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Al final usted soporta, aguanta, resiste, está usted dando fruto de amor. Y fíjese lo que sigue, hermano. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ojo,
Si están en ti estas cosas, si tú te enfocas a añadirle a tu fe fruto y que esos frutos tengan un límite, vayan guiados por la palabra de Dios y le metes dominio propio para no salirte de la sombra del Omnipotente. Quiere decir que esto, fíjese, dice, y si esto abunda, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy clara la escritura. Si tú abundas en frutos, no puedes estar de ocioso. Enfócate a dar fruto en este tiempo. Si ya no puedes servir como antes, busca algo nuevo. Hermano, hay muchas cosas que se pueden hacer. Admiro a las maestras de escuela bíblica que no se limitan y suben las cápsulas y le meten ingenio a los que suben cápsulas del taller de matrimonios, a la escuela para padres, a los varones que están predicando, a los jóvenes adultos, a los jóvenes adolescentes. Hay muchos ministerios que se están adaptando a esto y están ganando almas, otros están ministrando. Decía nuestro pastor Manuel Márquez que hay personas que están ministrando a 7 familias. Hay mucho por hacer y eso lo hacen por redes, por teléfono, por mensajerías. No hay pretexto para pagarnos, iglesia. No es un pretexto que no conoces, que no sabes, porque hoy es muy sencillo acceder a la tecnología. Hoy no es tan complicado como en otros tiempos. Aparte, no es un lujo en este tiempo, es una necesidad, porque está en juego nuestra fe, está en juego nuestra salvación, nuestro papel como iglesia. Si no nos esforzamos nosotros por brillar, ¿quién lo va a hacer? Si no nos esforzamos nosotros por hablar, por servir, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos la iglesia. Tienes que activarte, no te apagues. Ahora, sé que es complicado para muchos. Incluso me atrevo a pensar que hay algunos que ya tuvieron por ahí tropiezos. Si esto es así, hermano, levántate, sacúdete la serpiente y sigue caminando. Arrepiéntete y sigue caminando, hermano. No es tiempo para apagarse, no es tiempo para estancarse, es tiempo de levantarse y seguir. Anímate, toma la cruz nuevamente y sigue, hermano, porque el tiempo se acorta. Y la iglesia tiene que brillar hoy más que nunca, porque si la iglesia se enciende, más personas van a ver la luz. Porque sabe, hermano, ¿cómo? La Biblia es muy clara. ¿Cómo creerán los de allá afuera si no hubiera quien les hablare? ¿Y cómo les van a hablar? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Si la iglesia está apagada, ¿cómo va a ser la labor de hablarle al perdido? Tenemos que activarnos hoy y hacer uso de los medios que tenemos, sin esperar. ¿Cuándo va a acabar la contingencia? No lo sabemos. Pero cuando acabe, hermano, nosotros ya tendremos trabajo avanzado, hermano. Así que no te duermas. No te enfríes, no te entibies. Jesús todo el tiempo oraba, hermano. Se mantenía ocupado para no entrar en ocio, para que su mente no se llenara de cosas ociosas. Y eso es lo que Él nos enseñó. Por eso Él mismo dice en la Escritura, Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu está dispuesto, hermano. Tu espíritu está dispuesto. Si tú te enciendes y dices, voy a hacer esto, voy a aprender,
voy a tratar de evangelizar, voy a tratar de servir, voy a tratar de hacer. Hermano, hay muchas formas como puedes ayudar. Hay muchas formas como puedes ayudar a que la obra se siga sosteniendo, a que la iglesia siga brillando. Tienes que velar y orar. Oración es básica. Velar, no te duermas. Ve hacia dónde va el barco. No metas en tu corazón el confort, el decir, pues vamos a esperar. Hay que moverse. Porque si no vas a estar tentado. Si tú no velas y oras, vas a estar tentado y será cuestión de tiempo que te salgas como David. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora fíjese bien, la Biblia dice que sí puedes, aunque nuestra carne es débil, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Y Él nos da la fortaleza y nos da la salida. Dice la Escritura, si tú te has sentido tentado, si tú has estado a punto de caer, la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Aprenda. La Biblia dice, no te ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Quiere decir que no es del diablo, que no es algo sobrenatural, es algo humano, algo que tiene que ver con tu alma. Pero fiel es Dios, por medio de su Espíritu Santo, hermano, no te va a dejar ser tentado más de lo que puedes resistir. ¿Por qué? Porque así como te venga la tentación, dice la Biblia, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aprenda, no está diciendo la Escritura que enfrentes la tentación, sino que busques la salida y huyas. David tenía que hacer eso, buscar la salida, huir, pero decidió no salirse de ahí. Y es lo mismo, hermanos, estás tentado, si por alguna razón dentro del ocio estás muy tentado, tienes un deseo descontrolado por pecar, o por tirar la toalla, o por tomarte vacaciones, o por no hacer nada, o por dejar de orar, hermano, salte de ahí. Corta todo lo que te está influyendo hacia allá. La Biblia dice cómo es que el enemigo te deja, cómo es que el león rugiente se va. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es Santiago 4:7. Sométete a Dios, somete tu carne a Dios. Es más difícil ahora que no estás tan ocupado en las cosas del reino. Vas a tener que hacer algo desde tu casa o desde donde puedes. Pero ahí está el Espíritu Santo ayudándote. Solamente tienes que resistir, velar y orar. No apagarte. Buscar la manera de servir, de ocuparte en eso. Y el diablo huirá de ti. Cierro con esto, hermano, porque probablemente hay alguno que necesite reconciliarse con Dios. Probablemente hay alguno que necesite perdón, que necesita esta palabra, que se siente culpable porque probablemente cayó, qué sé yo, Dios sabe a quién le habla, pero yo tengo que orar por ti. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente, arrepiéntete, decide encenderte nuevamente y acércate confiadamente al trono de su gracia. Porque si hay alguien que se compadece de tu debilidad es Dios. Solamente pide que te arrepientas, que cambies tu mente, que decidas dejar de hacerlo, que decidas ocuparte en algo bueno. Así que si tú por alguna razón caíste, tropezaste,
por el ocio, por muchas cosas, porque tal vez te enfrentaste a áreas de tu alma que no habían sanado en tu hogar o en las finanzas, y ahora te estás enfrentando a eso y te ha irritado y has tomado decisiones alocadas, y este mensaje te ha hecho entrar en razón. Arrepiéntete, hermano. Empieza a hacer lo que no has hecho. Empieza a sanar, a revisar lo que no hiciste bien, a componerlo. Y ven al trono de su gracia. Ven al trono de su gracia, porque seguro hallarás misericordia. Como dijo la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le dijo, vete y no peques más. Este es un tiempo de brillar, hermano. Necesitamos más antorchas encendidas. Así que déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pido, Señor, que nos concedas un fuego en nuestro espíritu, que nos enciendas, Señor, que nos llenes de fortaleza para poder resistir en la contingencia, Señor, en paz. Padre, llena nuestra mente con tus pensamientos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de sabiduría y nos concedas aprender a usar los medios para poderte servir como tenemos que hacerlo, Señor. No permitas que nos apaguemos, no permitas que nos quedemos con los brazos cruzados. Padre, ayúdanos a brillar en medio de la contingencia, danos la creatividad para poder ingeniar algo, Señor, que pueda servir para echar la red. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, Padre. Concédenos acceso a material, Señor, creativo, de alcance, para poder hacer más fácil esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, si hay algún hermano que cayó en el ocio, que cayó en pecado, por eso, Padre, en esta hora te pido que lo levantes, que le sanes, que le perdones y que se vuelva a encender, Señor, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Padre, que él pueda sentir esa nueva oportunidad y un fuego nuevo y unas vestiduras nuevas y una pasión nueva se encienda por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, enciéndenos para encender a otros más. Padre, ayúdanos, pon tus palabras en nuestra boca, quita toda pereza, quita toda pena, toda vergüenza, quita toda timidez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya para leer tu palabra y agarrarnos a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Espero compartas las prédicas. Eso es una forma también de evangelizar, de alcanzar personas, porque necesitan saber de Dios. Así como Él nos perdona, también otros necesitan saber que Dios les perdona. Entonces, no te pierdas la prédica de mañana. Dios te bendiga. Un saludo a todos. Bendiciones. Dios te mire con
Señor tu Dios, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien, bien.